Pues vamos a seguir con todos ustedes en esta segunda parte del programa de hoy y tenemos un tema bien interesante en las fechas que estamos. ¿Quién no está ya preparando o incluso ya la han podido hacer la declaración de la renta? Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy y lo hacemos con Joaquín Rodríguez, A5, Abogados y Consultores, el director. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, bienvenido de nuevo a esta casa. Y a la cita anual de la renta. Vamos, todos los años, sin fallar uno, ¿verdad, Joaquín? Ni el COVID, ni nada. Aquí hemos hablado todos los años de la declaración de la renta cuando llega el plazo, que precisamente vamos a ver cuáles son esos plazos para presentar. Ya estamos dentro. Desde el día 11 empezó la campaña, como se le llama, ¿no? Ya estamos en la campaña y, bueno, como estamos comentando, desde el día 11 ya se puede presentar ya la declaración de la renta, pero, bueno, aquí lo más importante es las personas que quieren hacer la declaración por cita telefónica. Bueno, pues desde el 5 de mayo ya se puede pedir cita telefónica y habrá personas también que quieran hacerla presencialmente en la oficina de la agencia tributaria, pues a partir del 1 de junio. ¿Y cuándo termina ya el plazo? El 30 de junio. Pero cuidado que para las declaraciones que se presentan con domiciliación termina el 27, un poquito antes, vamos, para que entonces ahora mismo, a partir del 11 que acaban de empezar, ¿quiénes podemos hacer la declaración? Todo el mundo, ya la puede hacer todo el mundo, pero no lo puede hacer ni por cita telefónica ni presencial, ¿no? Que eso empieza un poquito más eso tarde. Ya empieza el 5 de mayo y el 1 de junio. ¿Quién la está presentando ahora? Bueno, pues el que recibe, el que tiene ya el borrador y, bueno, comprueba que los datos sean correctos, que es importante. Eso es fundamental, ¿no? Es importante siempre comprobarlos, porque, bueno, se producen ciertas anomalías que hay que verificar que los datos son correctos. Venga, pues, ¿quiénes son los que tenemos que hacer la declaración? ¿Quién está obligado a hacer la declaración de la renta? Bueno, esto lo recordamos porque no hay variaciones, pero es conveniente siempre recordarlos. En esto no ha variado del año pasado. Efectivamente. En rendimientos del trabajo, todo aquel que perciba de 22.000 euros en adelante ya está obligado a hacer la declaración de la renta. Si percibe menos, hay que ver si tiene más de un pagador. Si tiene más de un pagador y del segundo o restantes pagadores recibe más de 1.600 euros, también está obligado a hacer la declaración de la renta. Después tenemos otras partidas, como pueden ser el rendimiento capital mobiliario. Ahora hablamos que son este tipo de conceptos, que ese límite lo tenemos en 1.600 euros, que son los intereses y estas cosas. Y después tenemos, vamos a llamarle de una manera, un grupo de rendimiento de actividades económicas, ganancias patrimoniales, etcétera, que el límite está en 1.000. Si tenemos más de 1.000 euros, ya tendríamos que hacer la declaración de la renta. Y importante, porque esto es lo de todos los años y ahora lo explicaremos un poco más en los apartados en los que son, pero una cosa que se le olvida a todo el mundo, que piensa que no hay que declarar, y es lo contrario, las pérdidas. Cuando alguien tiene pérdidas y sobrepasan los 500 euros, que puede ser en muchas cosas. Hay gente que incluso en juegos o en temas de internet tienen pérdidas. En el momento que pasen de 500 euros las pérdidas en el año, ya tiene obligación de hacer la declaración de la renta, independientemente de que gane dinero trabajando, no lo gane, tenga intereses, tenga otras cosas, da igual. Y eso se le olvida siempre todos los años a la persona y recibe muchos requerimientos y paralelas a causa de eso. Eso hay que tenerlo en cuenta. Para que lo hagas, ¿no? Para que la presentes, ¿no? Efectivamente. Porque, claro, tenemos inconscientemente la percepción de que si tengo pérdida, pues no tengo que declarar. No, sí. Hay que declarar igualmente. Efectivamente, sobre todo en el momento que pase de 500 euros es obligatorio presentar la declaración de la renta. Bueno, y entonces, en general, vamos a hablar un poquito vamos a hacer en general los cuadrantes, digamos, como yo le llamo los diferentes cajones que tiene la declaración de la renta. Por un lado, el más general, el más importante de todos, que
casi todo el mundo es donde declara sus ingresos, es en rendimientos del trabajo. Bien, eso es un cajón, le llamamos un cajón. Luego tenemos otro cajón que son rendimientos de capital mobiliario, que ahí es donde metemos los intereses que, iba a decir que nos dan los bancos, que ya no nos dan porque los bancos no nos dan apenas intereses de nada, los dividendos, todo ese tipo de cosas se mete en el segundo cajón, rendimientos de capital mobiliario. Después tenemos el rendimiento de capital inmobiliario, que es cuando tenemos alquileres, arrendamos inmuebles y estas cosas, ¿no? Que no lo podemos confundir con la imputación de rentas inmobiliarias, que la imputación de renta inmobiliaria es unos coeficientes que nosotros le aplicamos a los inmuebles que tenemos en propiedad, no los que tenemos arrendados. Y esos coeficientes son los que nos dan la cantidad que tenemos que ir incorporando en ese tipo de rendimiento. Y por último tenemos los rendimientos de actividad económica. Es decir, bueno, pues todos los autónomos que realizan una actividad económica, fontaneros, albañiles, agricultores, cualquier rendimiento de esto, están en este penúltimo cajón, porque nos queda uno que todo esto que hemos dicho está dentro, todos estos cajones, digamos, de un armario que se llama base general. Y en la base general tributan todos esos en función de la tabla de C0 hasta un 47% en España. Por lo tanto, eso es la base general. Pero luego tenemos lo que se llama la base del ahorro. Vamos a decir que eso es otro armario diferente. Y esos tributan desde el 19% al 26%, que también va a subir al 27% y ya se está hablando del 28%. Pero bueno, y hemos dicho que la ganancia patrimonial puede estar, o las ganancias y pérdidas patrimoniales pueden estar en el armario de la base general o de la base del ahorro. ¿De qué va a depender? Si la ganancia patrimonial corresponde a una ganancia o pérdida de la transmisión de elementos patrimoniales, estaría en la base del ahorro. Pero si no, y ahora veremos qué caso, estaría en la base general. Es decir, la general va a tributar casi seguro más. Por lo tanto, es importante saber en cuál de las bases lo ponemos. Por ejemplo, la vivienda donde vivimos, ¿eso dónde tributa? ¿En qué parte tributa? La vivienda puede estar en un montón de sitios. La vivienda en principio está exenta de tributación, la vivienda propia, la habitual. Pero si tenemos una segunda vivienda, imputaría en imputación de rentas inmobiliarias esa segunda vivienda, en el apartado, en el cajón de la base general de imputación de rentas inmobiliarias. Si la tuviéramos alquilada, en vez de en el cajón en otro cajón que sería rendimiento de capital inmobiliario, que sería el alquiler. Y si vendemos una vivienda y obtenemos una ganancia o una pérdida patrimonial, iría al cajón de ganancias y pérdidas patrimoniales, pero derivadas de la transmisión de un elemento patrimonial, por lo tanto iría en la base del ahorro y no en la base general, en ese caso. De eso hablaremos también ahora de la vivienda más adelante con de ese caso. Entonces, ahora hablamos solo de la vivienda. Ya nos olvidamos de todo, quitamos lo anterior y nos centramos solo en la vivienda habitual, que es un caso muy típico porque, si uno tiene una vivienda, lo normal es que la primera y la que tenga, o la única, es su vivienda habitual. Eso es lo normal. Que hay que dejar claro que para que Hacienda considere que la vivienda es una vivienda, es mi vivienda habitual, tengo que estar residiendo en ella 3 años. No vale con 2 ni con 1. Tengo que estar al menos 3 años. Bien, eso es la vivienda habitual. Entonces, lo normal es que uno tenga la vivienda habitual. Y hay muchos casos donde uno solamente tiene esa vivienda y va a seguir teniendo esa vivienda, pero la vende para comprarse otra vivienda habitual. Y ahí es donde tenemos, pues la exención por reinversión, que se le llama. Pero vamos a ver por qué llega esto.
O sea, yo tengo una casa que vale 100.000 euros, lo digo por ir poniendo ejemplo, la vendo en 120.000. Bien, tengo una ganancia patrimonial de 20.000 euros. Bien. ¿Y esos 20.000 euros tributan o no tributan? Sí, tributan. Bien. Pero si el dinero que cojo de la venta de la vivienda lo reinvierto en una... Porque yo tenía mi vivienda habitual, 3 años. Aunque sea una vivienda que cueste menos. No, da igual, habitual. Y me compro otra vivienda habitual, no vale con que yo me compre una vivienda y la tenga ahí y viva ahora con mi hermano en Alemania, porque me voy a Alemania y tengo esa vivienda. No, no. Mi vivienda habitual, que es la que vivo 3 años al menos. Bien. Si esos 120.000 euros que he cogido de la vivienda anterior los reinvierto en una nueva, esa ganancia de los 20.000 euros estarían totalmente exentos. Pero aunque yo me compre una vivienda de 80.000. Vamos por parte. Vamos por parte. 120.000 estarían totalmente exentos. Ese es el caso típico. Si vale más la vivienda, también. Y si la nueva que me compro me va a costar 150.000, como los 120.000 que he cogido de la anterior los reinvierto en la nueva, también están exentos la ganancia patrimonial de los 20.000, por lo tanto no pagaría nada con respecto a esa venta de la vivienda. Vale. De esos 120.000 que he cogido de la venta de la antigua, de la vivienda antigua, tengo que reinvertir todo en la nueva, excepto la parte que tenga que emplear en quitarme la hipoteca si tengo, porque normalmente todo el mundo tenemos hipoteca. Claro. Imaginémonos en este ejemplo que estamos poniendo, de 100.000 vendo por 120.000, pero tengo una hipoteca todavía de 50.000. Claro. Pues yo cojo los 120.000, quito los 50.000 de la hipoteca y ¿qué me quedan? 70. Pues si invierto esos 70 en la nueva, está totalmente exenta la ganancia patrimonial. 70 o más. O más. ¿Qué pasa si es menos? Proporcional. Ajá. Si de esos 70.000 solamente he reinvertido en la nueva 35, la mitad, pues de la ganancia patrimonial que he obtenido de 20.000, bueno, en el ejemplo que estamos poniendo, en el que estamos tratando de 20.000, pues estaría exenta por reinversión la mitad. Es proporcional. ¿Vale? Proporcional. De acuerdo, muy bien. Vamos a seguir avanzando porque tenemos muchas cosas y al final... ahora las deducciones, ¿no? Es lo que nos toca. Las deducciones. Tenemos las deducciones por donativos, para que no se me olvide ninguno. Por donativos, por obras de mejora de eficiencia energética, que ya hicimos un vídeo hace poco de cuáles eran todas. No lo vamos a repetir, evidentemente. Ajá. Por maternidad, que... hay novedad. Hay que este año tiene una pequeña novedad, que es que para tener derecho a la deducción por maternidad, la mujer tenía que haber estado trabajando en los periodos en los que tenga derecho a esa deducción. Ahora no, ahora ya da igual. No tiene por qué haber estado trabajando en algún momento del año, ya no le hace falta... de ese año, claro. Efectivamente, ya no tiene que estar, bueno, pues antes había que ver cuántos meses ha estado, pues por cada mes le correspondía su parte. Ahora no, ahora ya la tiene completa de todo el año. Vale. Es de familia numerosa y por persona con discapacidad. Esas son las deducciones que existen. Pero... bueno, lo dejamos para más adelante esto de las ayudas, porque hay novedades con las ayudas a la hora de recibir las ayudas, ¿vale? ¿Y eso lo vemos ahora? Sí, sí. ¿Lo vemos ahora o en otro programa? Ahora, en un momentito, venga. Pues vamos a hablar entonces primero de los pagos, de los plazos que tenemos para pagar en el caso de que tengamos que pagarle a Hacienda. Exactamente. Bueno, ya sabemos que con domiciliación bancaria no termina el plazo el 30 de junio, sino que termina el 27. Para los que pongamos que la domiciliación. Bien, y lo podemos pagar de una sola vez o, como todos los años, se puede dividir el pago en dos. En un pago de un 60% en esta fecha y un 40% hasta el 6 de noviembre. Por lo tanto, eso sin coste ninguno, sin intereses y sin nada. Se puede hacer perfectamente...
simplemente con marcar la casilla. Eso un poco de forma genérica. Bueno, eso es otra cosa que no te he preguntado. Después cada uno marca las casillas, porque ahora están haciendo mucha campaña, que si proyectos sociales, que si a la iglesia, que si cada uno es libre de marcar su casilla. Que ¿cuánto se destina a todo eso? ¿Qué parte de...? Bueno, es muy poco, es un 0,0... es poco, bueno, es poco de una persona. De una, claro, de una, pero ahora sumas todos los personas, millones de personas es importante, que claro. declaramos. Sí, bueno, sí. Sí hay unas cosas que queremos decir que hay que tener en cuenta y que son imprescindibles para hacer este año la declaración. Porque hay unas pequeñas variaciones, no son variaciones totales, porque al final, por ejemplo, en esta de aportaciones a planes de pensiones, estas aportaciones se realizan tanto por el trabajador como por la empresa. Bueno, pues las aportaciones del trabajador eran hasta 2.000 euros y la de la empresa hasta 8.000. Por lo tanto, entre las dos son 10.000. Bueno, pues ahora la del trabajador, que era de 2.000, ha bajado a 1.500. Y la de la empresa, que era 8.000, ha subido a 8.500. Por lo tanto, sigue siendo 10.000. Vamos, dicho de otra manera, que lo que quieren conseguir con esto, que el que aporte más al plan de pensiones sea el empresario y no el trabajador. Está claro. Vale. Para más cosas que tenemos que tener en cuenta. Esto es importante, porque esto también hay una pequeña novedad, pero lo más importante, en general se olvida siempre el tema de incorporar, estamos hablando de la partida de ganancias y pérdidas patrimoniales, que como ya hemos dicho al principio del todo, si tenemos pérdida por más de 500 euros, ya es obligatorio hacer la declaración de la renta. Aunque es verdad que eso casi nadie lo hace, pero bueno. Bien, pero ahora vamos a las ganancias. Se nos olvida siempre, existen unas ayudas que son las ayudas correspondientes al bono cultural joven, que nos pagan ese dinero de ayuda. Las ayudas al alquiler de la vivienda correspondiente al bono alquiler joven, que también no lo pagan. Que eso, o sea que aunque tú no tengas la obligación de declarar porque no llegues al mínimo para hacer la declaración, si recibes una ayuda, obligatoriamente tienes que declarar. No estoy hablando ahora de la obligación, sino que es obligatorio incluirlo en el apartado de ganancias patrimoniales. Ya. Claro, y es que eso sorprende mucho, pero vamos a terminar. Las ayudas de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio. Sí, esta última ayuda que salió de los 200 euros. Exactamente. Todas esas ayudas hay que introducirlas. Dice, pero vamos a ver, si yo recibo ayudas para subsistir, para un bono joven, para cosas, ¿cómo? Ahora lo tengo que declarar. ¿Encima lo tengo que declarar? Sí. Y además, por favor, que no se nos olviden, que es que luego nos llaman, porque estas ayudas las tiene, Hacienda las sabe. Si no las ponemos nos van a mandar un requerimiento, por lo tanto, las tenemos que incluir. Y una novedad que hay en este año, en este tipo de ganancias patrimoniales, es los intereses de demora. Esto clama al cielo. Y bueno... ¿Cómo? A ver, esto es la administración... la verdad que no es a causa de la agencia tributaria o de la administración pública, sino que viene motivado por sentencia del Tribunal Supremo, donde estas sentencias dicen que los intereses de demora que nos paga la administración por el retraso de lo que sea o por ingresos indebidos, por cualquier tipo de cosas que nos pagan unos intereses de demora, por ejemplo, cuando a uno le tienen que devolver algo, si se lo devuelven fuera de plazo, pues nos dan unos intereses, nos pagan unos intereses. Pues esos intereses hay que incluirlo como ganancia patrimonial, cuidado. Eso antes no se incluía y ahora hay que incluirlo. Y una novedad muy importante que cada vez afecta ya a más personas en España, bueno, en España y en el resto del mundo, pero estamos hablando de España, que son las personas que tienen criptomonedas, criptoactivos. Ya existe un apartado dentro de la PLOP, de la declaración de la renta, en ganancias y pérdidas patrimoniales, donde hay que declarar esas ganancias o pérdidas de las criptomonedas. Yo digo que es fácil, declarar las ganancias es fácil, porque hay que poner la fecha en la que la compré, el tipo de criptomoneda que compré, el valor que tenía, las unidades y, por otro lado, la fecha en la que lo vendí, tal. Es fácil. Cuidado con las pérdidas, no es fácil. Sí, ¿no? Lo de las pérdidas no es fácil declararlo,
tiene una problemática que nos pegaríamos varios programas para explicar esa problemática en las pérdidas. Bueno, pero que tengamos claro, y sobre todo que hay que declararlas. Las personas que tienen criptomoneda, pues quizás es más conveniente que la declaración pues se lo lleve una empresa experta en hacer este tipo de... Y de este tipo de cosas no hay muchas. No hay muchas asesorías puestas en este tipo de cosas. Bueno, en este caso A5 sí, todavía. ¿no? Nosotros sí, bueno, nosotros, como ya sabéis, tenemos hasta un canal de este tipo de información de criptoactivos, por lo tanto, sí llevamos ya varios años en este mundo y sí lo controlamos bastante bien. Porque aquí hay que saber tanto conocimientos tributarios como conocimientos de criptoactivos, cómo funcionan, cómo son y conceptos de este tipo, que es lo complicado, ¿no? Pero importante, que hay que declararlas y resalto mucho lo de las pérdidas porque esta declaración del año 2022 va a haber muchas más personas con pérdidas en criptoactivos que con ganancias. Y ahí hay que tener cuidado en declarar. Nos queda poquito tiempo. Nosotros estamos hablando de aquí de Andalucía, porque en otros sitios, en otras comunidades autónomas son las mismas, tienen... Sí, no, bueno, estamos hablando de la declaración de la renta general en España, pero luego hay que hacer particularidades, ¿no? Claro, hay que tener cuidado con las particularidades, tanto en las diferentes comunidades autónomas, que varias comunidades han deflactado la tabla, los tipos de la renta en beneficio de los contribuyentes, por lo tanto es importante tener en cuenta el de cada comunidad autónoma y, bueno, también cada comunidad autónoma tiene unas deducciones unas diferentes de otras, que también habría que tener un poco... Sí, por ejemplo en Andalucía lo del tema de la herencia y demás, ¿no? Es distinto que en otras comunidades. Claro, ¿no? por ejemplo, cada uno tiene su... Y en la renta pasa también lo mismo, en la renta Andalucía tiene una serie de deducciones que no las tiene otras comunidades, y otras comunidades como las islas y estas que tienen unas deducciones que no las tienen otras comunidades. Ajá. Bueno, y ya a los ricos, el impuesto para los ricos, para la gente que tiene mucho dinero. El de las grandes fortunas que le llaman. Bueno, esto también esto es un tema conflictivo a nivel político, a nivel social y a nivel de todo, porque, esto viene a sustituir el antiguo impuesto sobre el patrimonio, que, como ya todo el mundo sabe a través de las noticias, el impuesto de patrimonio hay comunidades autónomas que lo están eliminando. Hay que decir que el impuesto de patrimonio es un impuesto que no está nada de claro su legalidad, eso hay que tenerlo claro. Es decir, en la mayoría de Europa está eliminado porque se trata de pagar. La Ley General Tributaria prohíbe determinantemente, prohíbe rotundamente que se tribute varias veces por un mismo hecho imponible. Claro. Bueno, eso es así, pero... Aquí, bueno, sin comentarios, no voy a hacer comentarios políticos, porque aquí cada uno hace lo que le da la gana. Pero vamos, ¿cómo nos saltamos estas cosas y hacemos que un hecho imponible tribute en una vez, en dos, en tres, en cuatro? Bueno, no entremos en esto, pero la cuestión es que el impuesto de patrimonio, que no debería existir, existe, y hay autonomías que lo están quitando, como en Andalucía. Bueno, pues como el gobierno ha visto que los están quitando, han creado uno nuevo, que es el impuesto a las grandes fortunas. Le han llamado otro nombre, pero es lo mismo. En vez de tener unas condiciones, pues tiene otras muy parecidas, y es obligatorio para todo aquel que tenga un patrimonio de más de 3 millones de euros. Por lo tanto, con eso es suficiente. Que hay bastantes personas que tienen un patrimonio. Sí, vamos, que se saca mucho dinero con este impuesto, ¿no? Tú piensas que cualquiera que tenga una finca medio regular ya tiene un patrimonio. El que tenga varias casas, que hay gente que tiene, ya tiene un patrimonio de 3 millones de euros. Claro. Por lo tanto, bueno, es decir que de momento hay que hacerlo. Y, ya se verá en un futuro qué pasa con este, pero de momento, a fecha de hoy, es obligatorio tiene que pagar un impuesto adicional, digamos, el de las grandes fortunas. El de las grandes fortunas. Que nos quedamos sin tiempo. Rápidamente,
así pincelada, las modificaciones de este año, lo que ha cambiado con respecto al año pasado, solo nombrarlo. Sí, en este, para que lo tengamos en este presente. año lo que hemos dicho, la diferencia de planes de pensiones, que es obligatorio introducir en la declaración de la renta en la ganancia patrimonial ya las criptoactivos, y el tema de la maternidad, que ya es deducible la totalidad, aunque solamente haya trabajado una parte del tiempo. Ya está. Prácticamente. Para el año que viene sí hay más, es decir, ya en este 2023 hay muchas ya. Sí, ¿no? Para la o sea, declaración próxima, el año que viene el programa este, o lo hacemos más largo o lo hacemos en dos veces. O hacemos dos partes. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, como siempre ha sido un placer, nos aclaras muchísimas cosas y sobre todo en este campo tan específico como es la campaña de la renta, que a muchos nos trae de cabeza. Gracias, Joaquín. Pues nada, a vosotros. Hasta el próximo programa, y a todos ustedes, pues como siempre, ya saben, nos despedimos. Gracias también por estar ahí, por acompañarnos y por elegir esta casa para mantenerse informados. Hasta el próximo programa, disfruten y sean felices. Adiós.